Vale, en esta lección vamos a ver dos herramientas fundamentales en Blueprint cuando queremos programar eventos en el tiempo. El tema del flujo del tiempo, veremos que en fundamentos de C++ es algo que es bastante complejo, sobre todo cuando ya nos metemos a intentar trabajar con un sistema dual entre el entorno de C++ y el entorno de Blueprint. Pero aprender a controlarlo representa un salto de calidad enorme dentro de nuestros proyectos, al igual de que también representa que tengamos un control total sobre el rendimiento del mismo. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos en este punto es, aunque parezcan similares, estos no parecen lo mismo, lo que sería el delay y el set timer. Vamos a empezar por lo básico, el nodo delay. El delay lo que hace es interrumpir temporalmente el flujo de Blueprint, lo que hace es esperar los X segundos que nosotros le determinemos y luego continúa con la ejecución. Antes de continuar, vamos a ver cómo se determina. Es este nodo que tenemos aquí, el delay. Nosotros podemos llamarlo simplemente poniendo el nombre, o una forma rápida de poder trabajar con él es apretando la letra D y clic del ratón. Para que veáis un poco cómo funciona y cuál es el flujo de trabajo con él, lo que vamos a hacer de momento es apartar estas dos funciones que vamos a ver ahora. Y le vamos a poner aquí que cuando pasen 3 segundos, entonces que nos muestre un mensaje por pantalla. Para nosotros visualizar exactamente que están pasando esa cantidad de segundos, vamos a llamar al evento tick y vamos a hacer otra cosa. Vamos a poner una variable, lo que le vamos a decir es que acumulador, y vamos a decirle que esto más el acumulador. Vamos a poner aquí, vamos a poner perfecto. Bien, y ahora vamos a poner también un print string, donde aquí vamos a determinar color verde, le vamos a poner C. Lo que vamos a poner es que nos vayamos todo el acumulador. Perfecto. Una vez que ya tenemos nuestro pequeño contador básico, lo que nosotros queremos es ver cómo se comporta nuestro delay. Le diremos que cuando pasen 3 segundos no tengo un mensaje por pantalla. Vamos a poner el típico hola mundo de toda la vida. Vamos a poner en rojo y que nos aguante 20 segundos. Compilamos y guardamos y ahora simplemente le tenemos que dar al play. Veremos que cuando pasen 3 segundos se nos ha disparado el hola mundo. Lo mismo pasa cuando nosotros queremos poder trabajar con cualquiera de los segundos con los que nosotros queramos hacer la continuación del tema del código. Pero esto tiene un peligro muy particular. En este punto tenemos que preguntarnos cuándo usar el delay. El delay es útil cuando solo necesitas esperar una vez de forma puntual, pero si estás dentro de un blueprint simple, como una secuencia o una respuesta a un evento. Pero no es una buena idea utilizarlo en una lógica mucho más compleja cuando depende de timers precisos que deban repetirse, cancelarse o reiniciarse. Para eso vamos a utilizar ahora el set timer. Pero antes de dar el salto al set timer, hay una variante del delay. Aparte de este, nosotros podemos trabajar directamente con otro, que lo que hace es que vuelve a darnos un nuevo valor una vez que ya llega a ejecutarse de nuevo. Por ejemplo, imaginemos que nosotros necesitamos resetear el valor que tiene este delay. Hay una manera en la que nosotros podemos, cada vez que pase la variable por aquí, resetear este nuevo valor, y es el delay. Aquí tenemos. Generalmente esto tiene un valor fijo que se ejecuta cada 5 segundos, pero este de aquí podemos ir reiniciando este valor para que este delay en cada una de las vueltas valga un valor diferente. Pero no nos da el control total que realmente vamos a necesitar cuando nosotros trabajamos con sistemas complejos o con el sistema de set timer. Cuando entremos en la clase de C++ veremos que hay diferentes y que el flujo de trabajo cuando trabajamos con los timers es muy parecido al que nosotros vamos a ver aquí dentro de los blueprints. Nosotros en este punto vamos a ver lo que sería el set timer by event y el set timer by function name. Al final lo que hace uno y lo que hace otro es simplemente que este se basa en ejecutar un evento y este en ejecutar una función específica. Por ejemplo, si nosotros hacemos un custom event y le ponemos mostrar mensaje, hola, soy un mensaje desde un evento. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en una función. Vamos ahora a desarrollarla aquí, ponemos f mostrar mensaje y vamos a poner desde una función. Perfecto. Una vez que ya hemos acabado, tenemos que ver de qué manera podemos ejecutar cualquiera de estos dos eventos. Cuando nos vamos aquí al Begin Play, nosotros podremos directamente seleccionar esto y tenemos dos opciones. Una, o anclar directamente esto al evento que queremos que se ejecute con lo que nosotros vamos a configurar ahora aquí, o la otra alternativa es desplegar y poner aquí Create Event. Y en esto lo vamos a vincular directamente con el nombre que nosotros hemos puesto y que lo tenemos mostrar mensaje. Pero fíjense una cosa muy particular. Al final, un evento y una función es prácticamente lo mismo, pero a nivel de blueprint visualmente no lo son. Al igual de que los eventos asíncronos tú no los puedes ejecutar dentro de funciones
dentro de Blueprint, pero sí que lo puedes hacer dentro de C++. Entonces, en este punto, simplemente quiero que veas cómo nosotros podemos trabajar directamente a nivel visual desde Blueprint, por lo que si ya tú vienes de C++ o ya tienes ciertas nociones, quiero que entiendas que son entornos completamente diferentes y que no funcionan de la misma forma. Entonces, al final lo que va a hacer esto es ejecutar este evento. ¿Qué pasa? Nosotros no hemos determinado aquí nada de información de cómo debe comportarse, por lo tanto, realmente no le estamos diciendo que haga nada. Si nosotros ejecutamos este evento aquí, vamos a ver que no está pasando nada. Si nosotros le ponemos un 1, vemos que ahora el mensaje se ha ejecutado, porque lo que necesita es decirle, mira, cuando pase un 1, un segundo, entonces ejecútame esta función. Si queremos que esto se ejecute cada segundo, simplemente tenemos que colocar 1 y activar el looping. Y ahora lo que va a hacer es que cada segundo que pase va a ir ejecutando esta función. Y esto es súper útil porque esto nos devuelve también una variable de tipo handle que nos permite invalidar cuando nosotros queremos. Nosotros podemos crear un clear and invalidate time handle. ¿Cómo? Si nosotros esto lo volvemos una variable y le ponemos aquí timer event, y eso me lo traigo aquí abajo y ya veréis por qué creé esto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, nos vamos a traer el acumulador y le vamos a decir, si este acumulador es mayor, por ejemplo, que 5, vamos a hacer un branch y le vamos a decir que me invalide clear and invalidate. Y aquí lo que le estoy diciendo es, mira, cuando pasen 5 segundos, lo que quiero es que me limpies el loop y no vas a estar repitiéndolo más. Entonces aquí vamos a imprimir un mensaje, vamos a poner, le vamos a decir, el evento ha finalizado. Una vez que ya nosotros hemos terminado con eso, vamos ahora a darle al play para ver si funciona todo correctamente. Entonces tenemos que, cuando empiece, este va a activar el timer y cada segundo va a ir repitiendo el mensaje. Y cuando llegue a 5 segundos, lo que va a hacer es que va a ejecutarse esta línea de código que tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y el evento ha finalizado. Y no para de repetirse continuamente. ¿Por qué? Porque aquí le hemos puesto que se repita continuamente en el evento tick. Para nosotros poder frenar que esto solo se ejecuta una vez, podríamos aplicar el do once. Y lo que va a hacer esto es que solamente va a cumplirse esta condición una vez y por lo tanto esto solo se va a imprimir una vez. Para visualizarlo todavía mejor, vamos a poner aquí el evento en rojo, en azul, que no lo estamos utilizando. Y le vamos a decir que dure 20 segundos. Y ahora vamos a volver a hacer el mismo evento que acabamos de hacer. Ahora, realmente esto que nosotros hemos hecho aquí, realmente podríamos hacerlo con la otra función de setTimer by function. La única diferencia es que aquí solo tenemos que pasarle una referencia al nombre. ¿Pero qué pasa? También podríamos pasarle una referencia a esto. Entonces podríamos poner aquí, mostrar mensaje. Lo escribí mal, me acabo de fijar, así que lo vamos a escribir mal. Y vamos a hacer exactamente la misma lógica que nosotros habíamos puesto en el anterior. Incluso vamos a reutilizar la misma variable para nosotros invalidarla. Y de esta manera no tenemos que utilizar esto ni tenemos que vincularlo directamente a ningún evento. Entonces vamos a venir ahora aquí, ahora le vamos a dar a compilar y a darle. Y ahora cada segundo se está imprimiendo el mensaje hasta que llega al minuto 5 y ya finaliza e invalida el timer. Fíjense que esto es muy interesante porque esto al final nos permite tener un control total sobre cuánto debe repetirse una función, cuándo debe hacerlo, y esto nos da una libertad tremenda y un control total. Sin embargo, el delay es bastante útil para ciertos momentos, pero también es muy limitante en ciertos aspectos en flujos de programación complejos. Ahora mismo solamente quería que vieran cómo funcionaba, cómo era, cómo se declaraba y cuáles eran los aspectos gráficos que tenía cada uno de ellos. Más adelante y en diferentes cursos veremos cómo los vamos a estar utilizando para aplicaciones reales y sobre todo dentro de los frameworks. Esto casi siempre lo estamos trabajando dentro de C++, pero en algunas ocasiones lo vamos a estar utilizando también en Blueprint. Hay que decir que estos sobre todo son herramientas súper útiles para no tener que abusar del uso del evento tick en ciertos momentos, ya que nos permiten activar funciones que vayan analizando datos, haciendo telemetría o cualquier tipo de gestión que requiera un control preciso del tiempo. Por esta clase es todo y ya en la siguiente veremos diferentes maneras en las que nosotros podemos hacer e ir controlando esto y un ejemplo práctico visual de cómo podemos generar una plataforma movible en loop para que este vaya ejecutándose y vamos a combinar el setTimer by function, uno para que controle el tiempo y el otro para que gestione lo que sería el movimiento de una rampa. De momento, cosas muy simples ya que todavía estamos en la etapa de fundamento. Por esta clase es todo y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.